recorrer a este país abriendo los ojos para ver todo lo que Porfirio Díaz en su época creó. El régimen de Porfirio Díaz es a todas luces una dictadura. Una dictadura, ¿por qué? Pues porque cancela en los hechos las libertades. Creo entender al personaje, pero no puedo justificarlo. Fue una época socialmente criticable, indudablemente. Allí quedó a deber. Y desde luego quedó mucho más a deber en el aspecto político. Si Porfirio Díaz se hubiera muerto todavía en el siglo XIX, su prestigio sería otro. Pero él hubiera, no se conjuga en historia. Muy joven, desde muy pequeño, empezó a enfrentar la vida con mucha dignidad y lógicamente a saber lo que era el trabajo. Y los escucha a los liberales, escucha y llega a conocer a Benito Juárez y está encantado, se enamora, ¿no?, de esas ideas. Crea una Guardia Nacional, no estaba permitido, pero él la hace por esa razón voluntaria. Con esa guardia contribuye a la consolidación del triunfo liberal. Si uno revisa las batallas más importantes de Porfirio Díaz en la región, las ganó en desventaja numérica. Creo que si alguien logra vivir en la región ismeña 2 años y sobrevive 2 años y sale fortalecido después de esos 2 años, es que es un genio. Los 62 días de sitio que sufre la ciudad de Puebla hacen que cerca de 1,400 oficiales del ejército mexicano que están en ese mismo sitio conozcan a Porfirio Díaz. Ahí surge propiamente el porfirismo. Cuando Díaz entra al poder, desde 1821 hasta 1876, ha habido 52 revoluciones. Y la leyenda cuenta que Porfirio Díaz le envió un telegrama diciendo: mátalos en caliente. Fuimos duros. A veces llegamos hasta la crueldad, pero todo ello era necesario para la vida y progreso de la nación. La mayor parte de la carga que transportaban los ferrocarriles, hasta 85% de la carga probablemente, estaba destinada exclusivamente a la circulación interna. Pearson vende la idea de que va a ser muy importante para el comercio internacional. Entonces México va a ser eje del comercio internacional. Definitivamente México es uno antes de los ferrocarriles y otro después. Tienes un 80% de la población que no maneja dinero. Entonces los contrastes son muy, muy significativos en el porfiriato. Hay una concentración de capital, hay un crecimiento urbano y demográfico que ciertas personas perciben muy bien y empiezan a crear fraccionamientos en los linderos comprando tierra barata. El salario de un obrero no alcanza para pagar un cuarto y entonces lo divide, vive hacinado. Había un dicho muy porfirista: todos somos del mismo barro, pero no es lo mismo bacín que jarro. Mi madre fue muy amiga de la esposa del general Porfirio Díaz y hacían unas fiestas muy maravillosas, ¿verdad? Se establece, esta es la historia de nuestro país, a esto hemos llegado, es un gran, largo proceso evolutivo que aquí está. Entonces, durante todo el siglo XIX hay esta obsesión por mexicanizar a la literatura nacional. La academia se llamará Escuela Nacional de Bellas Artes y la agenda de Altamirano y la que había sido de Maximiliano, que era recuperar los grandes temas de historia nacional, se impone ya en una versión oficial.
Don Leopoldo va a estar trabajando, sobre todo centrado en la pirámide del Sol, pero se establece además el Museo de Sitio de Teotihuacán y algo muy importante, se delimita la zona arqueológica. Todos estos compositores afrancesados al mismo tiempo hicieron óperas con temas mexicanos, con letras en francés. Estaban muy orgullosos de su pasado indígena. Lo que hicieron fue hacer una interpretación indigenista y llevarla allá a ver si pegaba. Entonces el mensaje era, sí, celebramos la independencia, pero proyectamos un país hacia adelante, un país moderno, un país cambiante, etc. Me siento herido. Una parte del país se levantó en armas para derrocarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción de cosas. Pensaba en un pasado más remoto, ¿no? El que conoció de niño en Oaxaca, el que conoció después en la hacienda de la Noria, también en Oaxaca. Se quedaba por horas en las tardes, las últimas semanas de su vida, viendo nada más a lo lejos. Cuando mucho le abrían el balcón y nada más veía las nubes. Muere recordando a Oaxaca, recordando a su madre, pidiéndole a Carmen que traiga sus restos y los coloque en la iglesia de la Soledad. Muere de una enorme nostalgia y tristeza por ver que su México estaba en desorden.